¿A cuántos nos gusta que la gente sea franca con nosotros? Como latinos, como chapines, somos muy políticos, ¿verdad? Y siempre le damos vueltas a la cosa y hacemos un espiral para al fin llegar y tocar el punto. Bueno, Jesús no era un hombre que usaba espirales. Para empezar, Jesús no era guatemalteco. Y Jesús era un hombre directo. Era un hombre que iba al centro de la cosa. No andaba con rodeos. Y si tenía que llamar hipócrita a alguien, él lo iba a hacer sin problemas. A Jesús le seguía muchísima gente. Jesús era un hombre sumamente popular. Y dentro de las personas que seguían a Jesús estaban aquellos que lo seguían, que querían aprender genuinamente de Él. Estaban sedientos de la palabra, de esa nueva palabra, del reino que Él proclamaba. Había gente que genuinamente buscaba a Dios y quería escuchar de Jesucristo. Había gente que lo seguía porque tenía curiosidad. Solo quería saber de qué se trataba, de qué hablaba, cómo sanaba, cómo hacía para resucitar a los muertos, cómo hacía para sanar a los cojos. Había curiosidad. Mire, había un buen grupo de gente también que seguía a Jesús por la comida. Solo lo seguían porque querían ser alimentados por Jesús. Pero había un grupo particular de personas que seguían a Jesús. Estos eran los fariseos y los saduceos, los escribas, entre ellos también. Y Jesucristo tenía una particular forma de hablarle a los fariseos. Los fariseos seguían a Jesús porque les interesaba hacerlo caer en algún error, porque los fariseos y los escribas eran gente muy entendida. Conocían la palabra, conocían la ley, conocían cómo debía llevarse adelante la práctica de la ley. Y conociendo la ley, obviaban el espíritu de la ley, que era acercar a la gente a Dios, hacer que la gente viviera para Dios. Y convirtieron la ley, convirtieron la práctica de la ley en una plataforma para ellos elevarse sobre la gente y aprovecharse en alguna medida de la gente. Y Jesucristo era tremendo. Yo no sé a cuántos de ustedes les han llamado hipócritas alguna vez, pero no es nada agradable que a uno le digan que uno es hipócrita. Pero sabe una cosa, nosotros como iglesia, allá afuera, el mundo nos llama hipócritas. Así nos dicen, porque a veces vivimos aquí adentro una cosa y allá afuera vivimos otra. Aquí somos todo sonrisa, todo alegría, todo servicio, pero allá afuera muchas veces no hay sonrisas, no hay servicio, no hay un corazón para la familia. Jesús le llamaba hipócritas a los fariseos porque ellos conocían la palabra, pero tenían una apariencia externa de santidad y de entrega, pero dentro del corazón de ellos lo único que había era inmundicia. Abra su Biblia en Mateo 23, versos 27 y 28. Mateo 23, ¿lo tienen? Mateo 23, 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Jesucristo usa una figura muy popular en aquel entonces. En aquel entonces no había pintura. No usted iba a Sherwin-Williams o a La Paleta o a Corona a comprar un su bote de pintura. Eso no existía. Pero sí existía la cal. Entonces la gente tenía la cultura de
que en alguna peña, en algún momento, en algún camino, ahí escarbaban, hacían un agujero y generalmente con una roca si se tenía mucho dinero, y si no, con algún otro elemento se cerraba la tumba donde se había puesto a un muerto. Pero para que las personas supieran que ahí había una tumba, se tomaba cal y se pintaba la entrada de la tumba y se adornaba con la pintura y se ponía blanco puro. ¿Cuántos han pintado con cal? Y qué bonita queda la cal, ¿verdad? Blanca, pura. Y así se miraba el sepulcro, blanco, lindo, puro. Pero ¿qué había adentro cuando ya habían colocado un muerto? Mal olor, gusanos, carne podrida, todo. La descomposición que un muerto genera. Todos pasamos por eso cuando nos morimos, por supuesto. Y Jesús dice: ustedes, fariseos, son como sepulcros blanqueados. Tienen una apariencia externa blanca, bonita, pero adentro de ustedes hay pudredumbre, hay inmundicia. Jesús aborrece la hipocresía y la aborrece en aquellos que, conociendo la verdad, viven de manera hipócrita. Fíjese usted que Jesucristo nunca llamó hipócritas a los pecadores. Jesucristo nunca llamó hipócrita a la gente que lo andaba buscando con deseo de ser cambiada, que aunque eran pecadores y vivían en el pecado, pero estaban buscando a Jesús para ser transformados. A estas personas Jesús nunca les llamó hipócritas. Los amó, los abrazó. Pero con aquellos que sí conocían la verdad y que no vivían de acuerdo a la verdad, los llamó hipócritas y los llamó fuerte, duro. La pregunta aquí siempre importante es: ¿en qué podría yo parecerme a estos fariseos? ¿Será que yo estoy siendo un sepulcro blanqueado, o será que yo estoy viviendo con total transparencia con Dios? ¿Será que yo sonrío en la calle, en mi hogar, en el trabajo, de la misma manera que sonrío en la iglesia? Yo trato a mi esposa y a mis hijos de la misma manera afuera que dentro de la iglesia. Yo tengo esa actitud de reverencia y de adoración a Dios también cuando estoy afuera. ¿O será que en alguna medida habemos algunos fariseos dentro de la iglesia? Y que hoy Jesucristo nos está dando una palabra dura. Hay algunas características de los fariseos que sería bueno que usted y yo comparáramos esta mañana para ver si nosotros tendríamos que pedir perdón por algo. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versos 2, 5 y 16, dice que los fariseos ofrendaban, oraban y ayunaban con un propósito: para que la gente los viera. Yo creo que ofrendar, orar y ayunar es un ejercicio saludable del cristiano. No debe dejar de hacerse, es parte de la palabra, es parte de la doctrina. Pero la pregunta del millón para usted y para mí, amado hermano, es: ¿por qué sirvo? ¿Por qué ayuno? ¿Por qué oro? ¿Por qué ofrendo? ¿Tendré un corazón yo genuino y sencillo delante de Dios, o lo estoy haciendo para que la gente me vea? Yo creo que es una buena pregunta. ¿Cuál es el motivo de mi corazón? Podemos engañar a la gente, a nuestros líderes o pastores, pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dice Abraham Lincoln: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Otra de las características de estos fariseos que Jesús condenaba está en Mateo 15:8, y dice: nos enseñan doctrinas, no enseñan doctrinas de Dios, sino mandamientos de hombres. Estos fariseos y escribas enseñaban mandamientos humanos, cosas que tenían que ver con el criterio de ellos y la conveniencia de ellos. ¿Sigue aquí conmigo, iglesia? ¿Me da un amén fuerte? Hay personas
Ojalá aquí no. Que inventan sus propios mandamientos, tienen sus propias reglas. Por ejemplo, ellos dicen cómo hay que vestirse. Hay cristianos. Hay algunos que dicen que si el pastor no predica con corbata, eso es pecado. Que si las personas no van a la iglesia en corbata, eso es pecado. Y se molestan. En cierta ocasión una persona vino y encontró todo el área aquí llena de colores, de figuras, porque los niños tenían a cargo el culto. Y cuando vio que eran los niños los que iban a llevar adelante el culto y que nos iban a compartir la alabanza, la palabra y todo, lo que esta persona hizo fue: qué barbaridad, en esta iglesia no hay seriedad. Y se fue. Se fue del culto. Y no, el Señor Jesucristo dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. A veces tenemos mandamientos de hombres, no basados en la palabra de Dios, sino basados en nuestro criterio. A veces desechamos a la gente por sus vicios. Nosotros ya fuimos salvados, ya fuimos transformados. Como ya somos tan sepulcros blanqueados. El hombre que toma, ese no, ese que ni me hable, que ni me toque, porque soy tan puro que me puede contaminar. Pero ¿cuántos saben que a esta iglesia pueden venir los borrachos? Sí, los bolos son bienvenidos, porque usted que era bolo, Cristo lo cambió y ahora ya no es. Hay hombres que desprecian a la gente por su pasado. Hay personas que en su pasado tuvieron un estilo de vida difícil. Algunos aún tienen tatuajes, y no que los tatuajes en sí mismos sean malos o buenos. Ese es un tema que vamos a hablar otro día. Pero a veces la gente viene llena de tatuajes y cuando se le ve, alabaré, agarran la bolsa, alabaré, y se alejan. A veces hasta criticamos a la gente por su peinado, por su corte de pelo. A veces echamos al infierno a las pobres hermanas porque se maquillan, porque se ponen sus aretitos. Cuando yo empecé a ser pastor, yo le decía a las hermanas, y se los vuelvo a decir: hermanas, pónganse guapas, pónganse sus aretitos. Si no hay recurso, el achote, vieran cómo funciona de bien, bonito. Pónganse lindas, pónganse hermosas, porque ustedes representan a nuestro buen Dios aquí y son nuestro regalo y nuestra bendición. Si usted tiene en su mente pensamientos, reglas, normas que no están basadas en la Biblia, y usted quiere que la gente se enmarque y se encuadre en eso que usted cree que es como debe ser, tenga cuidado. Quizá, y solo quizá, usted pueda ser un sepulcro blanqueado. Es que solo hay un juez, amada iglesia. Solo existe un juez. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro buen Dios. Una característica más, dice Mateo 23:5: todo lo que hacen, lo hacen para que la gente los vea. Esta es otra característica de los fariseos, y a quien Jesús les daba duro. Mire, lamentablemente en la iglesia también tenemos gente que todo lo que hacen, lo hacen porque quieren ser vistos. Hay gente que quiere el micrófono más que a la mujer. Se les da el micrófono y se sienten un pavo real, porque la gente los ve. O se les da un título, de coordinador o de yo qué sé. Olvídese. La gente no cabe, no entra. Las puertas no son suficientemente grandes para que esta persona entre. En cierta ocasión, mi cuñada se fue a una actividad de una iglesia y le tocó sentarse en una mesa. Pero esa mesa parecía que iba solo cierto tipo de gente. Y cuando ella se sentó ahí, porque no sabía, los de la otra iglesia
que en su mayoría estaban sentadas en la mesa, empezaron como, ay, y este bicho raro, ¿de dónde apareció? Si en esta mesa solo estamos los de tal iglesia, porque nuestra categoría, porque somos parte de tal iglesia, no podemos rebajarnos a que este bicho esté con nosotros. Hoy algunos se sienten tan grandes por la iglesia a la que van, por quién es su pastor, por qué tanto tiene o qué título tiene. Tengamos cuidado, porque lo único que nos hace ser quien somos es la gracia y el perdón de Cristo en nuestros corazones. Que no se nos olvide que nada nosotros merecemos. Bueno, de hecho merecemos el infierno, pero Cristo pagó en la cruz para darnos salvación y para darnos vida eterna. ¿Cuántos están alegres porque son salvos? ¿Y cuántos están alegres porque Cristo está con nosotros? Él es nuestro Salvador. Una de las acusaciones más dolorosas que usted y yo podemos tener, ojalá no, por eso debemos descansar en su gracia, es aquella que se encuentra en Mateo 7, 21 al 23, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ofrendamos, oramos, ayunamos, predicamos, servimos, enseñamos. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ok, eso hacían los fariseos. Ya hablamos de los fariseos, pero aquí no hay ninguno. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Jesucristo de nosotros? Un corazón sencillo y humilde. El Salmo 51, 17 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe qué pide Dios de nosotros? Un corazón sencillo, un corazón humilde. Mi esposa me contó su experiencia. Fue a predicar a una convención de mujeres, miles de mujeres, y ella quiso irse sola. Y cuando llegó al lugar, estaba ese lugar a reventar de mujeres. Y llegaba la predicadora, ¿verdad? La que iba a llevar la palabra. Y cuando ella llegó, no había parqueo para ella. Estaba eso lleno a reventar. Y ahí anduvo ella buscando su parqueo por todos lados, hasta que al fin encontró un parqueo lejos. Cuando al fin encontró un parqueo, no le tocó otra que agarrar sus cosas. Y ahí con los tacones, desde saber dónde, hasta que al fin llegó al lugar, al santuario, al tabernáculo. Cuando llegó al tabernáculo, nadie la recibió. Y entonces ella entró. Usted conoce a mi esposa, que es más humilde que yo. Entró. ¿Dónde me siento? Y al fin encontró un lugar. Entonces ahí se sentó. Y el culto dándole a todo. Las hermanas cantando y gritando y celebran, y el culto que ya se caía el edificio. Y mi esposa, cuando ya tocaba la prédica, agarró el micrófono una persona allá al frente y dice: hermanas, ya vamos a entrarle a la palabra del Señor. Por ahí ha de estar la predicadora, hermana Mirna. Si es que usted ya está en nuestro medio, por favor acérquese. Y entonces mi esposa se levanta con sus cosas y acérquese. ¿A dónde, verdad? Cuando llegó al frente no había nada, no había dónde sentarse. Le dieron al fin el tiempo para la prédica, pero antes de eso la agarraron y se la llevaron y le dijeron: pastora, quítese sus aretes, es pecado. Se quitó el de la nariz, se quitó el del ombligo. No.
pastora, quítese el maquillaje, quítese las joyas. Y empezó mi esposa. Cuando al fin pasó a predicar en Jalapa, no le pasaron ni un vaso de agua, nada, en ese calor deshaciéndose, ni un vasito de agua. Cuando terminó de predicar, pues como tomó agua, quería ir al baño, ¿verdad? Entonces preguntó: hermanas, y miren, ¿dónde está el baño? Allá, mire, hermana, allá está la cola. Mi esposa se va, 1:30 de cola para entrar al baño. Cuando veía vino, inmediatamente puso una queja a las asambleas de Dios formal, y que nunca jamás la volvieran a invitar. Claro que no. ¿A qué nos llamó Dios a nosotros? ¿A ser tratados como estrellas o a servirle al Señor de corazón? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Un corazón altivo o un corazón sencillo? Cuando a usted no le dan el lugar que usted esperaba, cuando a usted no le dan el parqueo que usted esperaba, cuando usted llega y ya no hay cafecito, ya no hay champurrada, ¿qué es la actitud? ¿Cómo es la actitud suya? ¿Sencilla? Cuando el pastor no la pudo saludar, no lo pudo saludar, cuando el líder no pudo hacer esto o aquello por usted, ¿cuál es su actitud? ¿Es como de un corazón simple, sencillo y humilde? Dice Mateo 23:26: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Sabe qué pide Dios de nosotros? Además de un corazón sencillo, de un corazón humilde, es que podamos cambiar de adentro hacia afuera. Primero se cambia adentro, después se cambia afuera. ¿Cuántos necesitamos humillarnos delante de Dios y aceptar que necesitamos de Él? El problema que Jesús tenía con los fariseos, y en este contexto en el que estamos en la escritura, el problema que Jesús tenía no era que no amaba a los fariseos. El problema que Jesús tenía es que los fariseos querían crear una apariencia, querían crear una estela de santidad que no tenían. Óigame con esto, no se me pierda, ya voy a concluir. Óigame, el problema del fariseo cuando ponía una estela de santidad externa era que se justificaba en él su estilo de vida y no le permitía al Señor entrar al corazón y transformar el corazón de adentro hacia afuera. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Cuando nosotros creamos una apariencia, creamos una estela de santidad, una estela de cristiandad, y que solamente la usamos un día a la semana o solamente cuando nos encontramos a alguien de casa. El problema es que Dios no puede entrar a nuestro corazón y transformarnos de adentro hacia afuera. Y nosotros necesitamos ser cambiados desde adentro hacia afuera. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo entiende nuestras debilidades? ¿Cuántos aquí tienen debilidades? ¿Sabe qué me gustaba a mí de dar clases en los primeros años a los cursos de matrimonios? Que cuando uno hablaba con los matrimonios en los cursos y uno les decía: ¿cómo están como pareja? ¿Cómo están? ¿Ustedes pelean, discuten? Y sabe que habían algunos bandidos que decían: nosotros jamás discutimos, nosotros somos la pareja perfecta, pastor, jamás nos peleamos. Y yo me les quedaba viendo, aparte de hipócritas, mentirosos. Ayer yo compartía con los jóvenes y yo les decía a ellos dentro de la prédica:
que la noche del viernes estábamos discutiendo con mi esposa. Y Caleb bajó y me dice: papito, ¿por qué discuten? ¿Qué pasa? Yo le digo: mi hijo, es que en el matrimonio a veces se discute porque hay que arreglar las cosas y hay que estar entendidos. Si usted está teniendo un estilo de vida y quiere dar la apariencia de que todo está bien cuando en realidad no está bien, usted pretende mostrarle al mundo aquí en la iglesia o ante la familia que va de la mano con la esposa y todo es color de rosa y todo es miel y todo es arcoíris, cuando en realidad hay serios conflictos. Cristo está de nuestra parte, Cristo está de nuestro lado. Hay matrimonios que solo siendo honestos pueden ser transformados. Hay jóvenes y señoritas que solo siendo honestos, reconociendo que necesitan de Dios, pueden cambiar su vida. Es que lo que Dios pide es que botemos toda apariencia y que nos hagamos sencillos delante de Él. Tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y aún Él nos muestra a cada uno de nosotros nuestra hipocresía. Dios nos habla a tiempo, fuera de tiempo. La idea de esta palabra hipócritos en griego es usar una máscara como la que usaban los actores de aquel entonces. La idea es esta: se ponían la máscara e interpretaban el personaje. Así era en aquel entonces. Cuando se quitaban la máscara, perdían el personaje y se convertían en las personas que eran. Cuando el Señor Jesucristo le dice a los fariseos hipócritas, les está diciendo: quítense la máscara y muéstrense genuinos a mí. ¿Qué será mejor? ¿Un pecador arrepentido o un hipócrita rebelde? Tengo una canción que quisiera cantar para concluir este sermón. No sé cuántos de ustedes tienen la experiencia como yo, que cuando llegamos a nuestra habitación, a nuestro estudio, a nuestra oficina, al lugar donde Dios nos permite estar solos y poder orar, al baño quizá, usted sabe que ante Dios usted no puede mentir, usted no puede engañar a Dios. Usted frente a Dios tiene que votar toda situación de hipocresía, de apariencia, y mostrarse ante Dios tal y como es. ¿Cuántos tienen esa facilidad de mostrarse ante Dios tal y como Él es? Quisiera cantar esta canción, ahora sí. Por favor. ¿Por qué no cierra sus ojos si puede hacerlo? Piensa en la letra, piensa en esa honestidad que necesitamos manejar delante de Dios. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de tu gracia y tu justicia, oh Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz
y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Con sus ojos cerrados, ¿por qué no meditamos un momento, por favor?